Bien, la siguiente presentación que vamos a escuchar viene de la mano de Luis Martínez Campos, que es, además de educador y artista, responsable del Departamento de Sonido, de Música y Escucha de la Fundación Cerezales Antonino y Cinia. Y bueno, justo viene a hablarnos un poco de la labor que desempeña esta fundación, que creo que es un ejemplo vivo de esta máxima de funcionar desde lo privado con una vocación de servicio público, y lo hace además atendiendo a un territorio que desde las políticas, las infraestructuras o desde el propio pensamiento cultural a veces o casi siempre ha tenido en el olvido, ¿no?, que es el medio rural. Para recuperar un poco también pues esos lenguajes, esas relaciones y esa memoria que es ya de por sí un sustrato de interés para la producción cultural, ¿no? Y bueno, además tienen un planteamiento muy original y muy interesante, que es huir de estas lógicas del evento y respetar también desde la producción cultural pues los ciclos, ¿no? Ellos hablan mucho de ciclos, nos podrá contar ahora un poco más Luis. La Fundación tiene 3 líneas de actuación, que son el arte y la cultura contemporánea, la música y el sonido y la etnoeducación. Pero sin duda pues la más valiosa es haber conseguido entrar y formar parte de la vida de la gente y también de la vida animal y de la fauna y la flora del entorno, que es muy, muy bonito. Y nada, os dejo con Luis, que va a presentar Tocar Abecera, Memoria Colectiva y Prácticas Artísticas Contemporáneas en el Medio Rural. Bueno, pues muchas gracias, Sofía, por la presentación. Bueno, en primer lugar, agradecer a CEMOS 98 que nos invitara a compartir con todas vosotros y vosotros estas jornadas. Agradecer a Lucas por la organización y a todo el equipo de CEMOS, a Tibó por estar ahí en la producción y ser como formar parte de ese grupo de los invisibles que nos cuidan, ¿no?, que está ahí pendiente de que tengamos de todo y como que estemos a gusto y atendidos, que es importante. Y también a Benito y al equipo que está grabando y recogiendo todo, porque a veces también como que se nos olvida lo que hay detrás, que desde aquí se ve muy bien, pero desde ahí los que lo vean por la pantalla pues no está siempre tan claro, y es importante como todo el registro que se hace en cultura y las personas que lo llevan a cabo, ¿no? Bueno, como decía Sofía, yo vengo de la Fundación Cerezales Antonino y Cinia, que es una institución privada, pero de vocación pública, localizada en un pueblo de León, de la provincia de León, en un pueblo de 40 habitantes, que se llama Cerezales del Condado. Y vengo en representación de un equipo de 8 humanos y 6 no humanos. Y entonces, antes de empezar y seguir hablando, me gustaría proponeros una pequeña... Uy, perdonad. Voy a conectar el audio, que estaba aquí olvidado. Voy a poner audio, ¿vale? Pues esto es que andaban haciendo hacenderas, que decíamos aquí, a coger piedras del río para hacer, ¿cómo se llamaba?, gaviones o de eso, para defender el río, porque este barrio se nos inundaba cuando venía una crecida grande. Y bueno, salíamos mujeres y salíamos todo a echar piedras y eso, sí. Las mujeres se subían al carro y los hombres irían andando, yo qué sé. Tocaban las campanas o ponían un papel anunciando que tal día, tal hora, hacer hacendera. ¿Pero tocaban las campanas de una manera especial, que ya lo conocían? Bueno, antes sí, sabían cuando se tocaba muerto era de una manera, se tocaba hacendera era de otra, si tocaban que había fuego, tocaban muy deprisa. Ya, y las hacenderas, pues hacendera igual daban 3 o 4, yo no me acuerdo ya cuántas veces tocaban, pero era así, sí. Bueno, desde la última vez que estuve en Sevilla, que fue hace un año, y también hice una presentación,
Empiezo hablando... Un momento, perdonad. Ahí estamos. Empiezo poniendo una imagen de este proyecto, que de eso hablaré un poco de él, que se llama Territorio Archivo, que fue un proyecto que hicimos con un artista, con Chus Domínguez, que estuvo trabajando durante más de un año con los archivos domésticos fotográficos de la comarca, en la que está el Cerezales del Condado. Y me gusta ponerlo porque tiene que ver una cuestión de... o sea, entiendo perfectamente el debate que había aquí hace un rato, ¿no?, sobre esta cuestión del archivo y el color sepia, pero también es verdad, y porque entiendo que a veces la nostalgia lleva al inmovilismo, ¿no?, y como que puede costar mirar desde lo contemporáneo, pero también creo que hay una cuestión de rendir cuentas a los ancestros. Y me gusta poner esto porque yo al final trabajo en una institución cultural, o sea, soy parte de un equipo, como decía antes, de 8 humanos y 6 no humanos. Vengo en portavocía de los 14, pero también al final hablaré de proyectos y de prácticas que me sitúan como una especie de ente externo, aunque esté muy involucrado en la vida de allí y aunque sea de otro pueblo que está a 30 kilómetros. Que a veces, como esta visión de la institución, desde la institución, desdibuja, ¿no? Entonces, siempre pongo esto porque creo que es importante. Primero, entender que yo estoy aquí como ejerciendo la portavocía de un grupo de personas, de humanos y de no humanos que trabajamos en esta institución, que a su vez trabajan con otra serie de humanos y no humanos sobre las que los proyectos culturales y artísticos generan muchos relatos de los que la vinculación con ellos es compleja. Me explico, más en este caso concreto, la mujer que hablaba era la hija de las personas que estaban en el carro. Entonces, mi vinculación con este proyecto es muy diferente al que puede tener ella, ¿no? Lo digo porque creo que es importante decir desde dónde hablamos. Entonces, ahora ya me sumerjo un poco. La Fundación Cerezales Antonio Nicinia está en este pueblo, que es Cerezales del Condado. Es un pueblo que está entrando ya casi en lo que se conoce allí como montaña oriental leonesa, y es un lugar donde tradicionalmente se ha trabajado en la tierra, donde la actividad principal ha sido la agricultura y la ganadería de subsistencia, desde que existe el pueblo. Es decir, nunca ha habido una actividad industrial que haya hecho que fueran muchos más. Ahora mismo Cerezales tiene 40 habitantes, ha habido momentos en los que ha tenido 100, 120, pero digamos que los flujos migratorios no son muy diferentes a los que ha habido en muchos de los medios rurales de interior de la península ibérica, ¿no? Es decir, sobre todo un gran éxodo rural en los años 70, que en otros lugares del mundo fue antes, ¿no?, con la industrialización, y en ese momento la gente empieza a emigrar de Cerezales y de otros muchísimos pueblos, y ese edificio que veis ahí al fondo, que eran las antiguas escuelas de Cerezales, que funcionaron hasta finales de los años 70, quedan en desuso, quedan en desuso como escuela, perdón, se utilizan como teleclub, es decir, como un lugar de reunión para los vecinos, pero como un edificio muy, como muy en decadencia. De hecho, hay un momento que casi se hunde el techo, entonces se clausura, el tejado, perdón, y surge por parte de un vecino del pueblo, o sea, no de manera directamente relacionada con que la escuela esté en desuso, sino con toda la actividad del pueblo, surge la idea de una institución cultural. La propuesta, o digamos el germen, viene de un vecino que emigra en los años 40 y emigra a México y acaba siendo el presidente ejecutivo del Grupo Modelo. Es decir, acaba siendo lo que aquí en España conocemos como Coronita, pues digamos que el fundador no el fundador, pero sí la persona responsable de que adquiera esa economía de escala, es un vecino de Cerezales, que sigue viviendo en México hasta que fallece hace unos años. La cuestión es que él tiene la inquietud de haber tenido que emigrar por cuestiones relacionadas con que no había oportunidades en el pueblo, más allá de la agricultura y la ganadería de subsistencia, en unas condiciones muy distintas a las que se practica hoy la agricultura y la ganadería.
y siempre tuvo la cuestión que tiene mucha gente que emigra en los medios rurales de este país en los años 70, que hay gente que se quiere ir y hay gente que no. Entonces, la inquietud que tiene que ver con reabrir la escuela del pueblo. Reabrir la escuela del pueblo como edificio, como puede ser la necesidad de reabrir esta fábrica de artillería, y la escuela del pueblo con la intención inicial de que sea una escuela en un pueblo que en ese momento hay 2 niños. Entonces, la familia le lleva o proyecta más sobre la idea de una institución cultural con un carácter de lo educativo más expandida, es decir, que no se centre solo en la educación formal, sino que pueda estar dirigida a todas las personas que conforman la sociología del territorio, que trabaje desde lo rural, que trabaje desde allí, o sea, localizada en el contexto, con las inquietudes que hay allí, en la que haya perfectamente una relación que se pueda pensar desde las prácticas artísticas contemporáneas ligadas al territorio. Esto suena muy bien, claro. Otra cosa que me pasa a mí cuando voy a hablar como institución a los lugares es que cuesta desgajarse, ¿no?, del discurso institucional que, por otro lado, puede ser en cualquier institución, puede ser muy crítico, ¿no? Entonces, bueno, seguro que si hubiera venido otro compañero mío hubiera hablado de otra manera, pero yo soy un poco punky y entonces, como creo que en la cultura y en las prácticas artísticas es necesario la crítica, pero lo que sobre todo es necesario es la autocrítica, os voy a ir contando cosas y me voy a ir dando así como un capón para recordarme de dónde venimos y también en dónde estamos, ¿no? Porque a veces una institución cultural, como este set, aunque no es una institución cultural, pero sí es una cosa que se está registrando en vídeo, de la que habrá fotos, hay un capital simbólico que se está exportando, no exportando en términos económicos, claro, está exportándose en términos simbólicos, ¿no? Entonces, articulo esta intervención en torno a 4 vocablos del léxico tradicional leonés y que 3 de los 4 tienen ligados algo de lo que hablaba la mujer en la grabación, que es un toque de campanas. Por haceros un pequeño resumen, si algunos sois de un pueblo, bueno, no estoy seguro de si en Andalucía también funcionaría así, pero no es algo específico de Cerezales. Hay un sistema de lenguaje comunal que tiene que ver con el tañido de las campanas, que normalmente hay unos códigos que varían de un lugar a otro en torno a lo que se marca con esos toques para avisar de ciertas cuestiones, ¿no? Como si hay un fuego o si, como decía antes, la mujer ha muerto a alguien, pero también había toques ligados a trabajos comunales que hoy están en riesgo de desaparición, principalmente por 2 razones, porque es la gente que... Hay menos gente, pero sobre todo la gente que hay es más mayor y hay muchos de esos trabajos que ya no se realizan. Otro tiene que ver con una razón que no será ajena a muchos, que es la centralización que hay en este país, no solo ligada a la capital que es Madrid. Yo para venir aquí he tenido que coger 2 trenes, uno de León a Madrid y otro de Madrid a Sevilla, pero si hubiera ido a Barcelona también habría hecho lo mismo, si hubiera ido a Zaragoza también, y si hubiera ido a Galicia, casi. Se tarda casi lo mismo estando a 300 kilómetros en ir a Madrid y después ir a Galicia que en ir directamente desde León. Entonces, ese centralismo que no tiene que ver solo con que haya una capital, sino que tiene que ver con otros centralismos, como que en León, o sea, en la provincia de León haya una ciudad más grande donde se centralizan los servicios, ¿no? Entonces, todas estas prácticas comunales que van ligadas a un tañido de campana, esto de la campana también es una rayada mía, porque vengo del campo del sonido, bueno, pues como que lo articulo por ahí, pero también me pongo algunos peros, ¿vale? El capítulo 1, que he llamado el filandón es una reunión tradicional, que seguro que aquí existía y tiene otro nombre, que se realizaba en espacios domésticos, normalmente en invierno, normalmente en torno a la acción de hilar, y en la que se contaban historias, refranes y se cantaba, normalmente muy ligada a las mujeres, aunque no era algo exclusivo, quiere decir que siempre hay prácticas, ¿no?, en lo social que a veces están como más enfocadas y otras que enfocadas pero abiertas.
Y el filandón lo saco porque el proyecto del que os hablé antes, Territorio Archivo, fue una suerte de filandón abierto al vecindario de toda la comarca, en el que la Fundación pensó en un proyecto en el cual encontrar las claves para integrarse como institución cultural en un territorio que ya existía. Esto parece como muy evidente, ¿no? Como que el territorio ya existe y ya está ahí, pero normalmente las instituciones no piensan en que el lugar al que van ya existe, o el lugar en el que surgen, porque la fundación surge de gente de ese pueblo, pero muchas veces esta cuestión de crear así como algo que va a tener un discurso cultural y unos relatos, como que de repente hay tendencia a pensar que no se le ha ocurrido a nadie antes, ¿no? Entonces, como una cosa así de vanguardia. Y Territorio Archivo fue el proyecto mediante el cual la Fundación se inserta en el vecindario, ¿no? No hubo tañido de campanas, porque no se tañan las campanas para un filandón, porque se hacían las casas, y entonces era un llamamiento de boca a boca. Y así fue también en Territorio Archivo, en el que, como os decía antes, Chus Domínguez trabajó con distintas familias, las familias que quisieron, que al principio eran pocas, porque la gente evidentemente no quería enseñarle sus fotografías domésticas a un desconocido, pero después del boca a boca quisieron compartir lo que cada uno quiso y como quiso. Sí que formalmente es el formato que os he enseñado antes, de una fotografía a la que hay un archivo de audio ligado en el que el conservador doméstico cuenta algo sobre esa foto, normalmente la describe, ¿no? Pero muchas veces habla de los fuera de campo, de lo que no sale en esa fotografía. En algunos casos es gente que sale en las fotografías y en otros casos son familiares. Entonces, bueno, como que se tejió un archivo que es importante para la conformación de la institución por cómo se inserta en un vecindario ya existente y existente también desde antes, que tiene vida desde antes de incluso las personas que participan en Territorio Archivo. Y también que es importante porque creo que hace relativa justicia, y muestra de ello era la primera fotografía que puse, a algo que también se nos tiende a olvidar desde las instituciones culturales, que es el pasado material de las cosas que estaban antes, ¿no? Es decir, en Cerezales, desde que existe el pueblo hasta los años 70, las familias se dedican a la agricultura y la ganadería de subsistencia. Es decir, son campesinos. Son campesinos como serían casi seguro la mayoría de nuestros tatarabuelos y como lo han sido generaciones y generaciones previas de personas, de hombres y mujeres, que moldearon el territorio y el paisaje que hoy vemos cuando salimos de los núcleos urbanos, pero que no tienen nombre. Y que tampoco nadie nos va a venir a contar su nombre. Entonces creo que también, sin querer sin querer que la institución se apropie del relato del campesinado como ente supremo que pueda aludir a todos los campesinos del mundo, creo que hay un intento por poner en valor las historias y las voces del pasado campesino del territorio que son importantes. Pero creo que hay que preguntarse cosas, porque si algo puede hacer una institución cultural o un espacio de cultura, como decía Sofía antes, desde la contemporaneidad, no es con lo que hace, sino con las preguntas que se hacen, ¿no? Y creo que hay que preguntarse si es posible recuperar el léxico, como estoy haciendo yo en esta intervención, poniendo palabras que en realidad yo no utilizaba cuando era pequeño, quizás mis abuelos sí, pero que en realidad puedo estar haciendo un ejercicio de apropiación simbólica respecto al pasado, es decir, apropiarme de la forma de hablar que tenían las generaciones antes que yo, y con los espacios pasa lo mismo, ¿no? Es decir, puede haber un ejercicio de apropiación simbólica de este espacio, un espacio posiblemente marcado por las memorias obreras de muchas familias que trabajaron aquí, como decía antes Lucas, por las memorias de personas, de relatos coloniales de personas que sufrieron la violencia de los objetos que se fabricaban aquí. Entonces, creo que tampoco hay que obviar eso. Es decir, podemos intentar recuperar ese léxico, podemos intentar recuperar esos espacios, pero hay que tener cuidado con esa apropiación simbólica que se hace. El capítulo 2 se llama La Hacendera. La Hacendera es
La hacendera es un trabajo comunal. Bueno, la hacendera es un toque de campana, por el cual se convocaba una hacendera, que era un trabajo comunal para arreglar o poner a punto cuestiones comunales, físicas, materiales, es decir, caminos, canales, montes. Normalmente se tocaba hacendera cuando hacía falta, como nos dijo la mujer en la grabación al principio, pues a lo mejor hoy llueve mucho y entonces ha subido el cauce del río y entonces la hacendera hay que hacerla mañana porque el río si no se desborda, ¿no? La hacendera, que tiene esta cuestión de derecho consuetudinario, perdón, que era el derecho que no se escribía, todo el mundo sabía que la hacendera había que hacerla. Había esta mezcla de solidaridad voluntaria y forzosa, es decir, o la hacemos o el barco se hunde, es decir, porque es un asunto comunal. Lo saco a colación porque nosotros trabajamos desde esa idea de hacendera. De hecho, uno de los proyectos más longevos de la Fundación se llama Hacendera Abierta, como una forma también de que la institución se inserte en ese vecindario e intentar no solo escuchar, sino ser espacio y soporte de las problemáticas reales que pueda tener la población que haya en el territorio, ¿no? De hecho, Hacendera Abierta es un grupo de trabajo en torno a tecnologías abiertas, saberes y medio rural, que trabajó inicialmente con cuestiones muy ligadas a la hacendera tradicional, con cómo se regaba, con cómo se trabajaba con los animales, y un tercer grupo que tenía que ver con impresión 3D relacionada con esas dos problemáticas, con la problemática del agua y con la problemática de los animales. Esta forma de trabajar, que se cristaliza en un proyecto concreto, pero que también está muy inserto en nuestras prácticas, lo desarrollábamos en la foto que veis abajo. Es una reunión de esa hacendera en las antiguas escuelas de Cerezales, que es un edificio de propiedad comunal, que fue la primera sede de la institución, que fue rehabilitada para ello, que tiene un contrato de cesión realizado por el pueblo a la Fundación, pero en que en cualquier momento, en portavocía del presidente de la Junta Vecinal, puede ser revocado si el pueblo considera que la Fundación no está haciendo la misión para la que concibió, o, por ejemplo, si hiciera falta una escuela, ojalá, porque hubiera los niños suficientes. Bueno, ahora mismo porque hubiera niños, porque los dos últimos se han mudado hace un par de meses, entonces ahora mismo no hay niños en Cerezales. Pero debido a esa inserción en un territorio que ya estaba y en unas infraestructuras que podrían ser utilizadas en el futuro por el pueblo para otra cuestión, se proyecta una ampliación que se inaugura en el año 2017. Esto de lo que os contaba de las propiedades comunales es algo que todavía está muy difundido en el norte de la provincia de León, también hay bastante en la provincia de Burgos y también en la provincia de Álava, en la parte que toca con la montaña, o sea, con la parte con Burgos, que es un modo de organización que tiene que ver con la gestión de los bienes comunales. Los bienes comunales es una cosa así como un poco, bueno, que han existido en todo el mundo y que no estoy descubriendo nada. O sea, la peculiaridad aquí es que se mantienen como tal, como bienes comunales, es decir, bienes que son propiedad del conjunto de los vecinos, no de la administración. O sea, los bienes comunales no son del ayuntamiento, son del conjunto de los vecinos. Ahora los vecinos es un colectivo bastante definido porque existe una cosa que se llama el padrón, pero antes los vecinos era una cosa más difusa y había ese derecho consuetudinario que tenía que decidir quiénes eran vecinos y quién no. Ruth Bear, que es una investigadora que hizo un trabajo en un pueblo a 8 kilómetros de Cerezales, en Santa María del Condado, estableció que en Santa María del Condado durante generaciones, cuando hablo de generaciones hablo de siglos, habían determinado que vecino era la persona que vivía en una casa en la que había humo en la chimenea en invierno. Es decir, un poblador o pobladora que permanecía durante el periodo invernal, que marca mucho la diferencia entre un poblador estacional, que ahora en Cerezales hay muchos, es un pueblo, como muchos otros que conoceréis, que multiplica su población en verano, perdón, como os decía, en este pueblo, en otros pueblos era de otra manera, pero había ese derecho consuetudinario que diferenciaba a los pobladores que estaban allí todo el año de los que no. También por una cuestión muy pragmática, que es que conllevaba ciertos derechos. Por ejemplo, en Cerezales todavía hay suerte de leña, que es que
una vez al año, se corta leña, se divide a partes iguales entre el número de vecinos que hay y cada uno hace con su suerte de leña lo que quiere, que la mayoría lo utilizan para la chimenea o para la cocina económica. El que quiera la puede vender. Lo que no puede hacer la junta vecinal es venderla directamente, o sea, no puede decidir que solo reparte la mitad de la leña y la otra mitad se la queda para que la junta vecinal tenga fondos, sino que la leña se tiene que repartir o se tiene que cortar menos. Pero también tiene deberes, que es que la leña te la tienes que cortar tú, o convocar a algún vecino que te ayude a cortar la leña o pagar a alguien para que corte la leña. Es decir, que hay una relación directa entre los derechos, entre el derecho a compartir bienes comunales y el deber de mantenerlos, de salvaguardarlos, ¿no? Como os decía, se proyecta esta ampliación que se inaugura en 2017 con este edificio que veis ahí de Alejandro Zaera Polo. Y también pongo esta imagen porque es la imagen que un visitante que va a Cerezales un día ve, ¿no? Porque yo, claro, aquí hablo del campesinado y de los proyectos en comunidad, pero el 90% de la gente que va a Cerezales ve un edificio de Alejandro Zaera Polo, eficiente, con el segundo campo de geotermia más grande de España, climáticamente sostenible. Es decir, ve una imagen, como entenderéis, con un capital simbólico muy fuerte, ¿no? Quiero decir que yo tampoco quiero ocultar que es una institución cultural que que alude también a este tipo de imaginarios, que en cierta medida importan, aunque no, eso sí lo puedo decir, no canalizan, o sea, no tienen tanta presencia en la conformación de los proyectos. Es decir, al final es un espacio que es bastante útil para la actividad que realizamos y en el que ocurren cosas como lo que se ve en la imagen que se ha tapado ahora por inactividad. Una de las 3 líneas de acción de las que trabajamos, que os decía al principio que son arte contemporáneo, sonido y escucha y endoeducación, tiene que ver con la actitud respecto a saberes que ya estaban ahí antes, que ya estaban antes de la institución, pero que también estaban ahí antes de la persona que nos los transmite. En el caso de... Ah, no, que lo que está en inactividad es esa pantalla, perdón. Es que me salió un mensaje en la pantalla de aquí. Os decía que esta es una actitud en torno a saberes que ya estaban ahí antes de la institución, pero también antes de las personas individuales que forman el pueblo. Y es decir, nosotros tenemos un vecino que se llama Hilario, que tiene 92 años, que es uno de nuestros catalizadores más importantes con lo que tiene que ver con lo no humano, es decir, con los bueyes, las vacas, esas alubias que salen ahí. Pero él, claro, ¿qué pasa? Que en el mundo campesino siempre hubo una noción muy alta de que se era continuador de una línea genealógica arraigada en el tiempo y con bastante poca nostalgia, con una idea de lo práctico y de lo pragmático bastante alta. Entonces, dentro de este campo de trabajo, ocurren cosas en la huerta experimental de la Fundación, que veis abajo a la izquierda, ocurren cosas de talleres, organizados, como decía Sofía antes, en torno a ciclos como Herbarium, que trabaja con la memoria colectiva en torno a la etnobotánica y los saberes populares ligados a las plantas, o Labranzas, que es un ciclo de saberes campesinos. Pero lo importante de estos ciclos es que trabajan con estos saberes arraigados en el territorio, teniendo en cuenta y muy presente lo que puede aportar una institución cultural que habla de las prácticas artísticas contemporáneas. Es decir, todos estos ciclos tienen ese diálogo entre los saberes locales muy localizados, como es saber plantar esa alubia, y saber sacar la semiente para que forme parte de un banco de semillas, pero también con qué imaginarios se pueden crear en torno a la agricultura de cara a futuro, qué sistemas, por ejemplo, de riego tienen que pensarse. Es decir, hay una hibridación muy clara entre esos saberes locales, saberes que vienen más del mundo académico, como puede ser, por ejemplo, un asesor que trabaje en el ciclo de Herbarium, que venga de la universidad, y las prácticas culturales y artísticas contemporáneas, como puede ser incorporar a un artista que trabaje en estos procesos de continuo, ¿no? Y yo después de este capítulo me planteo qué tipo de imágenes y relatos puede generar una institución cultural.
Digo puede generar porque puede generar relatos e imágenes grandilocuentes, como podría generar este edificio, seguro. Tiene bastantes buenas fotos, como también tiene las instalaciones de la Fundación. Pero también creo que puede participar o prestar apoyo o ser soporte para generar imágenes y relatos alternativos, es decir, desde cosas que tienen que ver con la subalternidad a cuestiones más generales, ¿no? El capítulo 3 se llama El Concejo. El Concejo es una reunión de vecinos en la que se toman decisiones sobre asuntos comunales. El concejo ha sido, hasta hace unas décadas, la manera de organización más difundida en toda la parte norte de la provincia de León. Podía haber un concejo abierto, que era una reunión de vecinos que votaban a mano alzada en la plaza del pueblo, o podía ser un concejo, como son ahora muchos, que no es abierto, sino que tiene un presidente de la Junta Vecinal, que ahora la administración moderna ha canalizado a través de una especie de alcalde pedáneo, que toma esas decisiones sobre los bienes comunales. El concejo del que os voy a hablar es Los Sonidos de la Escuela Rural, que es el proyecto con el que yo aparezco en esta historia, porque en realidad todo lo anterior tiene que ver con unas prácticas que se realizaban antes de que yo me incorporara a la institución hace 5 años y de las que he ejercido la portavocía lo mejor que he podido. Y en este proyecto, empezamos con la colaboración de la Fundación Danielina Carasso, y en el que, como os decía, yo me inserto como artista en residencia en un colegio, en el colegio rural agrupado de la comarca en la que está Cerezales. Es un proyecto que intenta pensar desde la escucha y desde la acción sonora otros imaginarios posibles dentro de la propia escuela, ¿no? Esto tiene que ver con, por ejemplo, la creación de imaginarios propios desde lo rural no como concepto abstracto, sino desde lo rural, en un pueblo de la ribera del río Porma. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, en el caso de lo sonoro, pensar en la representación del sonido como algo propio. Es decir, al final, esto que es una partitura moderna, que son así desde finales del siglo XVIII, finales del XIX, es algo totalmente ajeno, bueno, no solo a un niño de Cerezas del Condado, a casi todo el mundo, pero bueno, donde estábamos trabajando era en Cerezas del Condado. Esto tiene que ver con una cuestión muy ajena de qué imaginarios de la cultura se han generado y desde dónde. En el caso de la música, pensamos en música que no sea actual y pensamos en un señor blanco, mayor, que toca con un violín con un smoking en una orquesta, en un país de Europa Central, ¿no? Bueno, pues el proyecto, entre otras cosas, buscaba poder crear imaginarios de lo sonoro desde el propio territorio. Esto llevaba que hicimos una investigación, por ejemplo, para conformar un mapa sonoro del territorio a partir de recorridos que realizábamos de casa al colegio, lo que llevó a pensar en qué lugares queríamos investigar desde lo sonoro, es decir, a qué lugares queríamos escuchar, o en qué lugares nos queríamos escuchar nosotros como habitantes de ese territorio, y eso llevó a que algunos lugares, como la Puerta de los Perros, nos parecieron sugerentes como para crear elementos notacionales propios, esto así como dicho, como aquí, ¿no? Evidentemente nosotros en el proyecto no hablábamos de elementos notacionales propios, sino de inventarnos una grafía que representara gráficamente los sonidos que escuchábamos. Con una cuestión performativa muy clara, que es que no había ninguna intención de que esa grafía fuera figurativa y fidedigna respecto a los sonidos que sonaban, sino que fuera sugerente para hacer una interpretación después. Algunas de esas grafías se insertaron en partituras que después los niños y las niñas del colegio tocaban en un ensemble más grande, con músicos que estaban estudiando, músicos de 18, 16, 20 años que estaban estudiando en el conservatorio y hacían así como un tándem en el que ellos les tenían que enseñar las grafías porque evidentemente ellos no las conocían y viceversa. Claro, yo cuando llego a este punto sí me planteo cómo construir narrativas o relatos en las que todas las partes se reconozcan. Yo aquí estoy hablando todo el rato de un grupo de 50 niños y niñas, de los cuales no hay ninguno aquí que pueda hablar por sí mismo de lo que fue este proyecto, del cual la mitad igual se han olvidado o igual no lo sé. Entonces, a mí siempre me preocupa cuando hablo de este proyecto
cómo se ejerce, lleva a cabo la relatoría y qué conlleva el uso de las portavocías, porque, como os decía al principio, yo aquí estoy hablando en representación de un grupo de personas, pero a su vez se habla de multitud de proyectos en los que muchas veces esas personas no tienen voz después del proyecto. Creo que las prácticas culturales y artísticas contemporáneas, muchas, son muy cuidadosas de que las partes tengan voz durante el proyecto, pero a veces el relato que se genera, que en cultura es casi tan longevo como el propio proyecto, no se conserva ese uso de la voz, ¿no? Esa portavocía que yo ahora mismo, hace 2 minutos, he ejercido. El capítulo 4, con el que acabo ya, se llama La Becera y es el que da título a esta intervención, ¿no? La becera es un toque de campana. Bueno, tocar a becera es tocar un momento en el que se sacaban a pastar los rebaños comunales. Creo que ahora mismo, solo que yo conozca, hay un pueblo que tiene un rebaño comunal, o sea, un rebaño que sea en propiedad de todos los vecinos del pueblo, pero se tocaba campana porque para que el que le tocaba ese día se acordara de que tenía que ir a sacar al rebaño y para los demás de avisar de que el rebaño iba a estar por allí. Digo por allí porque, claro, esta división que tenemos mentalmente entre el campo y la ciudad, o entre el terreno de pastar y el terreno de no pastar, es como algo muy moderno. Es decir, que las ovejas o las vacas, depende de lo que fuera, pastaban en los prados de pasto porque había mucho pasto, pero de la que iban pastando las cunetas, lo que fuera. Entonces, también era para avisar de que llegaba ese momento, ¿no? Y la becera me interesa también por lo importante que es que hubiera una cuestión material tan ligada como el alimento a que hubiera un rebaño comunal. Me interesa mucho por la idea que tiene también de toque también para lo no humano. Es decir, la becera podemos pensar que avisaba al humano que tenía que ir a pastorear, pero también que avisaba al no humano de que era el momento en el que iba a pastar, ¿no? Entonces, este toque de lo no humano me lleva a hablar de secuencias, que es un proyecto en el que llevamos trabajando los 2 últimos años, que básicamente es una especie de pequeña residencia artística con músicos y artistas sonoros en los que se parte de la premisa de investigación de escuchar, sonar y proyectar en y con espacios determinados del territorio. Esto nos ha llevado a trabajar en canteras, como lo que aparece abajo a la izquierda, o en lugares industriales abandonados como este, como es el de la derecha. Voy a hablaros muy rápidamente de 2 y ya me callo. Uno es el molino de abajo de Vegas del Condado, que es esa infraestructura que veis ahí, que está en un pueblo a 4 kilómetros de Cerezales, un molino harinero, no sé cómo serían aquí en Andalucía morfológicamente, pero en la zona de la ribera del río Porma son todos muy parecidos, este es tirando a grande. Y que estuvo muy ligado a la vida, no tanto comunal, porque era un espacio privado, pero sí a la vida en el pueblo durante generaciones, ¿no? Cae en desuso en los años 70 y se queda ahí. Nosotros vamos con él porque empezamos a investigar, a preguntar, nadie se acuerda de quién es el molino, ya no viven allí, bueno, y a mí un día me llama la persona, yo cuando ya daba el molino por perdido, qué pasaba. Y entonces yo le conté el proyecto y hicimos una intervención, o sea, una residencia con una artista, con Diana Combo, siria, en la que ella diseñó y realizó un concierto de manera específica para ese molino, para sonar en y con ese molino. Y lo interesante también fue que después del concierto hubo una congregación de humanos y no humanos, en este caso más humanos, que tenía que ver con que muchas personas tenían una relación íntima con ese molino, tan íntima que había 2 personas que habían nacido en ese molino y no habían vuelto desde, o sea, no desde que habían nacido, pero desde hacía mucho, ¿no? Eran 2 hombres de unos 70 y pico años. Y el último espacio, bueno, no es el último que hemos hecho, pero sí del que voy a hablar, es la sala de máquinas de Salices de Sabero, es una infraestructura minera. Como sabéis y como Sofía y Felipe saben muy bien porque han estado hace poco en Cerezales y es un tema que nos preocupa mucho, León, como muchas provincias del norte peninsular, son provincias que han vivido en los últimos 100, 120 años procesos coloniales campo y ciudad de manera continua e indiscriminada. Empiezan con la minería del carbón principalmente, en el caso de León, empiezan con la minería del carbón. En los años empieza a funcionar en 1912 como el primer pozo vertical de la provincia de León,
La casa de máquinas es la infraestructura que maneja el ascensor, que baja al pozo. Y era un espacio de conflicto, como si no lo es, lo será este, porque es un espacio en el que ha habido diferentes violencias, ¿no? En el caso, seguro que este tiene este tipo de historias, porque en el Pozo Herrera 1, que es ese, murieron más de 100 personas a lo largo de todo su funcionamiento, de 80 años, en derrumbes de la mina, en explosiones de gas, y evidentemente gente que todavía hoy, por ejemplo, mismamente el padre de una compañera de la fundación tiene silicosis porque trabajó en esta mina. Entonces es un espacio con ciertas violencias, pero que paradójicamente genera también ciertos amores, porque el pueblo es muy abanderado de este espacio y de otras infraestructuras mineras, porque evidentemente supone una especie de edad de oro económica, de bonanza muy transitoria. Hablamos de una generación, o sea, hablamos desde los años 30 a los años, bueno, desde mediados del siglo XX, porque antes de la aparición de la minería, Saelices de Sabero es un pueblo como Cerezales, una aldea de agricultura y ganadería de subsistencia, y ahora es un sitio con una decadencia bastante marcada, con procesos de despoblación muy fuertes y todo lo que sabéis de este tipo de espacios, ¿no? De toda la generación que en los 80 estuvo enganchada a muchas drogas, o sea, a tema de drogas, temas de alcoholismo, es decir, como toda esa bonanza económica tan inmediata lo que generó, ¿no? Y lo que ha generado toda esa arquitectura fantasma hoy. Pero aún así queríamos trabajar sobre este espacio porque creíamos que era importante que este espacio, que hoy ya no está abandonado porque se está haciendo una rehabilitación por parte del ayuntamiento, que la empresa minera se lo cedió, queríamos pensar en ese espacio como un espacio de potencialidad, como un espacio en el que no se olvidara toda esa memoria ligada al trabajo manual, ligada al extractivismo, claramente, o sea, ligada al extractivismo de materias primas, materiales que se cogían del suelo, se llevaban la mayoría a Madrid, se quemaba, generaba calor, dejaba un agujero. Entonces, ¿cómo pensar en esos espacios desde la memoria? Sin olvidar esas memorias, pero pensándolos como un espacio de potencialidad. Es algo complejo, ¿no? O sea, es complejo siempre, no en este caso. Entonces, en este programa lo pensamos desde lo sonoro, desde cómo sonar, porque sonar en Icón implica escuchar en Icón. Y hubo una intervención por parte de Trío Zucan, que es un trío de música contemporánea vasca, y Jara Alonso, que es una compositora de León, que diseñaron y pensaron en un concierto de manera específica para este lugar. No sé si podemos ver 2 minutos o... Yo sé que me he enredado un poco, ¿eh? Es solo casi como un flash, un par de minutos, para que veáis de lo que estaba hablando.
Lo voy a dejar ahí, que está accesible en la página web si queréis ver más. Bueno, simplemente decir que me gusta hablar del toque de Becera, porque yo creo que esta secuencia funcionó como una especie de toque de Becera, sin quererlo, ¿no? Fue algo que surgió durante el proceso. Este era un espacio abandonado, que la gente transita por él, porque es un espacio abandonado pero abierto, no es difícil, o sea, solo hay que entrar. No tiene puertas ni nada. Y era un espacio que formaba parte del territorio de una manera como muy casual, ¿no? Es algo que estaba ahí. Y el hecho de recuperarlo, o sea, no recuperarlo porque tampoco recuperamos nada, pero el hecho de utilizarlo durante una semana para hacer ese proceso de creación hizo que, por ejemplo, el espacio funcionara como un altavoz, porque empezó a venir gente a un espacio que llevaba sin sonar 50 años. Hizo que ese día se congregaran también un mogollón de, porque había llovido mucho y luego hizo sol, mogollón de moscas y mosquitos, que no se puede, o sea, que se oían en ese momento, ahora como que no es muy fiel y no se oye, pero había como también esa congregación de no humanos. Y también hubo mucha gente que vino a hablar con nosotros sobre lo que significaba para ellos que ese espacio se usara, es decir, que un espacio que había sido importante para ellos, con sus sombras y sus luces, fuera susceptible, tuviera esa potencialidad de ser utilizado, era muy importante, ¿no? Entonces, después de esto, después y durante hay que hacerse esta pregunta, o por lo menos para mí es importante. Es ¿qué imaginarios de futuro existen hoy desde o para el medio rural y quiénes están teniendo voz en su creación? Evidentemente nosotros, esto es una muestra muy pequeña y evidentemente no dimos voz a todo el mundo, a todos los humanos y no humanos en este proceso, pero la intención es poder intentar escucharlos, ¿no? Esto de los imaginarios de futuro es importante porque hoy un lugar como la provincia de León, el imaginario de futuro que hay, y esto lo saben bien Sofía y Felipe, es un lugar lleno de molinos eólicos, que además son así como bonitos, ¿no? Y como que siempre las infografías de Iberdrola son como, salen así de la tierra, como verdes, y no aparece el tráiler y la carretera que hay que hacerlos para plantarlos allí. Tampoco aparece lo que pasará dentro de 50 años cuando deje de ser útil y qué haremos con esas aspas. Y tampoco hay una reflexión de si nuestro modo de vida es sostenible a nivel, ya no entre lo demás, a nivel energético, para crear todo ese tipo de infraestructuras, ¿no? Pero todos los imaginarios del medio rural en un lugar como Cerezales en los últimos 100 años son imaginarios creados desde fuera que tienen que ver con un lugar del que se extraen cosas, del que se extrae comida, del que se extrae carbón, del que se extrae aire, del que se extrae turismo, porque no es un lugar excesivamente turístico, pero lo hay. Y el principal problema es quiénes están teniendo voz en la creación de esos imaginarios y qué lugar ocupan las personas como las mujeres que aparecían en el carro al principio, que iban a Cendera, y todas las personas que hoy viven, que no son campesinos tampoco, pero que viven en ese medio, ¿no? Entonces, dejo esta pregunta abierta, que creo que también puede ser extrapolable a este espacio y a otros espacios en conflicto con la memoria, ¿no? Y ya está. Gracias. No se escucha. Muchísimas gracias, Luis. La verdad que no te he dicho nada porque era un gusto seguir escuchándote, pero nos queda poquito tiempo de preguntas. No sé si entre el público a alguien le gustaría plantear alguna pregunta o incluso responder a algunas de las que nos ha dejado Luis en pantalla. Sí. Vale, retomando un poco el tema de la tensión entre pasado y futuro, al final es curioso porque este léxico de un mundo que parece en vías de desaparecer, y a mí me parece como muy pertinente, muy honesta la pregunta por la apropiación simbólica, es también el léxico del mundo por venir, en el sentido de que la mayoría de literatura reciente, tanto sobre la crisis ecosocial como sobre el futuro del trabajo, apunta a la proliferación inevitable tanto de hacenderas como de concejos, ¿no? O sea, en relación al trabajo comunal movilizado ante fenómenos como el desbordamiento de los ríos y esa solidaridad entendida como voluntaria y forzosa, pienso, por ejemplo, como en Cuba la sociedad civil es movilizada ante fenómenos como terremotos o como tsunamis, y esto hace que
cataclismas que en otros lugares de Estados Unidos, por ejemplo, causan miles de muertes, allí son, bueno, pasan prácticamente sin ninguna incidencia porque hay todo un entrenamiento durante el año y porque hay todo el mundo en la sociedad conoce cuál es su función y cuál es el papel que debe ejecutar en esos momentos de crisis sin dejar a nadie atrás. Y justo este ejemplo de Cuba lo leí hace poco en un libro de Marta Peirano que se llama Contra el futuro, donde frente a la idea, por un lado, de Silicon Valley y la posibilidad de colonizar el espacio para encontrar un planeta B o ante una idea con la que yo tengo una relación un poco ambigua, como sería la geoingeniería o encontrar parches tecnológicos para mitigar las causas del cambio climático, ella lo que propone es justo este ejército climático formado por la sociedad civil, formado por comunidades de vecinos, es decir, al final encontrar estrategias de adaptación que siempre requieren de un conocimiento local y minucioso del hábitat, ¿no? Y luego, en relación al trabajo, justo cuando decía lo del derecho a compartir bienes comunales relacionado con el deber de protegerlos y salvaguardarlos, pienso en todos esos imaginarios decrecentistas que frente a discursos en torno a la automatización que dicen que va a llegar un escenario de fin del trabajo, en realidad no se va a eliminar el trabajo, pero lo que hay que hacer es redistribuirlo o redistribuir la vida social para reducir la cantidad de tiempo de trabajo necesario, pero sin llegar a eliminar del todo tareas que tienen que ver con la comunidad, como por ejemplo pues, arreglar espacios comunales, tal, y repartir todas estas tareas más laboriosas y desagradables. O sea que luego, en relación al concejo, ya me viene más a la cabeza algo no tan descriptivo, sino utópico, porque en relación a las tecnologías digitales hay como mucha propuesta en torno a retomar la planificación económica centralizada o socializar las plataformas digitales, y ahí sí que entra de nuevo la cuestión del soviet y tal, pero bueno, que al final, pareciendo un léxico antiguo en desuso o en vías de desaparecer, también es el que se está empleando ahora para pensar la sociedad por venir, ya digo, en relación al clima y en relación al trabajo, o sea que... Sí, bueno, poco que añadir, o sea, que totalmente de acuerdo. Quiero decir que claro, esta cuestión de además de todos los detalles que has planteado, de la utilización del léxico, claro, a mí como que nos sugiere, porque no es algo que utilice yo solo, digo en la institución, ¿no? Entonces, claro, como la posibilidad de crear imaginarios también a partir del léxico, planteándonos también todas estas preguntas, ¿no? Porque, por ejemplo, la palabra filandón la utilizábamos bastante y también tenemos como un proceso de autocrítica en la utilización de esa palabra, que era algo muy relacionado con las reuniones domésticas en la cocina de no sé quién para tejer o para no hacer nada o para charlar en invierno, como que a veces los dispositivos culturales es como, venga, vamos a hacer un filandón los que estamos aquí y vamos a hablar de, bueno, o sea, quiero decir que está bien la utilización de esas palabras porque construyen realidad y son palabras con una potencia brutal, pero también como que hay que hacerse esa reflexión. La apropiación tiene que ver con eso, no con utilizarlas en su acepción original, sino con que, bueno, si lo que vamos a hacer es otra cosa, está guay utilizar la palabra, pero hay que pensar el cómo, ¿no?